No te muevas, Ana. Finge que estás muerta. Esas fueron las palabras de mi esposo, apenas un susurro roto por el viento helado que nos azotaba, mientras la oscuridad de la noche se cernía sobre nosotros, y mi cuerpo tendido en aquel suelo pedregoso dolía por dentro y por fuera. Tenía la cara llena de sangre, la piel desgarrada y la respiración entrecortada, pero sus palabras se quedaron grabadas en mí como un mandato urgente y aterrador. Miré hacia arriba, hacia el borde del acantilado, donde los últimos rastros de nuestra hija desaparecían en la oscuridad. ¿Por qué? ¿Por qué nos empujó? Pensé una y otra vez, mientras mi mente se negaba a aceptar aquello. La caída no fue solo física, fue el principio de un derrumbe emocional, un terremoto que removería secretos enterrados desde hace más de 20 años. Habíamos llegado esa tarde a esa casa junto al mar, un refugio que habíamos comprado pensando en un nuevo comienzo. Para celebrar, habíamos decidido dar un paseo por los acantilados, sin imaginar que todo cambiaría en un instante. Nuestra hija, la niña que habíamos criado con amor y paciencia, la que conocíamos tan bien, o al menos creíamos conocer, se había transformado en una desconocida peligrosa. ¿Qué la llevó a empujarnos? ¿Qué verdad guardaba con tanto celo durante 2 décadas que ahora explotaba en nuestra cara como la más brutal de las traiciones? Mientras el dolor se tornaba insoportable, mientras el silencio nos envolvía, la realidad se hacía más espesa, más impenetrable. Aquella caída había abierto una herida mucho más profunda que la de mis huesos rotos. El misterio de nuestra hija iba a salir a la luz, y debía estar preparada para enfrentar lo que viniera. A pesar del dolor, mi mente empezó a repasar cada detalle, cada gesto extraño de ella a lo largo de los años. Las mentiras piadosas, las evasivas, las miradas esquivas. ¿Cuánto tiempo habíamos estado viviendo con una versión maquillada de la verdad? Íbamos a descubrirlo, pero no de la manera que nadie podría imaginar. En ese momento, lo único que podía hacer era intentar controlar la respiración y quedarme quieta, tal como me lo pedía mi esposo. Su cuerpo a mi lado, aunque herido, era mi ancla. Juntos debíamos encontrar la forma de sobrevivir a esa noche y, sobre todo, desentrañar el secreto oscuro que nuestra hija había mantenido oculto durante 20 años. Todo había comenzado mucho antes. Nuestra hija, Ana, era una adolescente retraída, pero nunca habíamos imaginado que escondiera algo tan terrible. Desde que era pequeña, había algo en ella que nos inquietaba, aunque tratábamos de ignorarlo. Las llamadas secretas, las salidas sin explicaciones y esa habitación cerrada con llave que nunca nos dejó entrar. Pero siempre nos engañábamos pensando que eran cosas normales de una adolescente. Hasta esa noche, cuando el aire se cortó en 1000 pedazos y nuestra realidad se desmoronó en un instante. El acantilado no solo fue un lugar físico, sino un símbolo del abismo que nos separaba ahora de la hija que creíamos conocer. La sangre que corría por mi rostro se mezclaba con las lágrimas que amenazaban con salir. Tenía miedo, pero también estaba furiosa. ¿Cómo pudo hacernos esto? ¿Por qué? Mi esposo seguía susurrando que no me moviera, que fingiera que estaba muerta, como si eso pudiera salvarnos. Pero yo estaba convencida de que no sobreviviríamos a lo que estaba por venir, a lo que íbamos a descubrir de aquella niña que ahora se mostraba como una extraña con un corazón oscuro. Una parte de mí quería gritar, exigir respuestas, pero el cuerpo no respondía. Solo el pensamiento corría, febril, hacia un pasado que apenas entendíamos y un futuro incierto, lleno de sombras. Y entonces, después de lo que parecieron horas de silencio absoluto, escuchamos un ruido, pasos acercándose. No era nuestra hija, era alguien más, pero no lográbamos distinguir quién. La tensión se apoderó de nosotros, mientras nuestros cuerpos temblaban de frío y miedo. Por un momento pensé que todo estaba perdido, pero entonces, cuando la figura apareció con claridad a la luz tenue de la luna,
Una revelación sacudió mi ser con la fuerza de un trueno. Aquella figura que no esperábamos cambió el significado de toda la tragedia. No solo habíamos caído del acantilado, sino que también nos precipitaríamos a un mar de secretos, mucho más profundo y oscuro del que jamás imaginamos. Las piezas empezaban a encajar. Una verdad terrible que Ana había guardado durante décadas estaba a punto de ser descubierta y enfrentada. Cada segundo era una eternidad. Las heridas dolían, pero el dolor físico se volvía secundario ante la magnitud de la tormenta que desatábamos al abrir esa caja de Pandora familiar. Mi mente se fragmentaba entre recuerdos difusos y sospechas ahora confirmadas, mientras trataba de recomponer aquel rompecabezas invisible que era nuestra hija y su oscuro secreto. Sentí como el frío se hacía más intenso, como si el mar mismo quisiera tragarnos, pero había algo dentro de mí que se negaba a sucumbir. Quería saber la verdad, pagar el precio que fuera necesario. Porque detrás de ese empujón, de ese acto cruel, había más que odio o locura. Había una historia que necesitaba ser contada, y aunque me doliera, aunque me rompiera en mil pedazos, estaba dispuesta a escucharla. Aquel día, cuando nos decidió tirar al abismo, Ana también tiró abajo todos los muros de silencio que habíamos construido alrededor de su vida. Lo que descubrimos después nos llevó a un camino oscuro, lleno de revelaciones que nos obligaron a replantear todo lo que creíamos saber sobre ella, sobre nosotros mismos y sobre el pasado que creímos haber dejado atrás. El choque fue más que físico. Fue espiritual, emocional. El silencio se rompió con verdades que dolieron más que cualquier herida corporal. Y esa noche, mientras yacía en el suelo rota y sangrante, me di cuenta de que nuestro peor enemigo no había sido la caída, sino la sombra que Ana había cargado desde su infancia, una sombra que finalmente salió a la luz. Pero aún quedaba mucho por descubrir, porque cada respuesta abría preguntas nuevas, y el misterio hacía apenas empezar. No te muevas, Ana, finge que estás muerta. Esa voz, suave pero urgente, alcanzó mis oídos entre el retumbar de mi cuerpo al chocar contra las rocas. Mi visión estaba borrosa, mi rostro ardía por la sangre que se deslizaba sin control. Cada respiración era un tormento, y sin embargo, en medio de ese caos, mis sentidos parecían alertas, pendientes de cada sonido, de cada susurro. Mi esposo estaba ahí, a mi lado, cubriéndome con una manta improvisada y asegurándose de que mis ojos se mantuvieran cerrados. Pero lo que nadie esperaba, ni yo misma, era que justo en ese instante, cuando el silencio parecía absoluto, el secreto de nuestra hija comenzaría a desvelarse, un secreto guardado por 20 largos años. No podía evitar preguntarme por qué. ¿Por qué nos había empujado de ese acantilado? La idea de que nuestra propia sangre, esa niña que abrazamos al nacer y a quien dedicamos cada instante, podría causarnos tanto daño, era casi imposible de digerir. Mientras yacía allí, con el cuerpo quebrado al límite, todo en mi interior clamaba por respuestas. Pero lo que ocurrió después fue algo que ningún libro, ninguna advertencia, podría haber preparado. Era una tarde como cualquier otra cuando nuestra hija, Clara, decidió ir de excursión con nosotros al faro en aquel acantilado. Un lugar hermoso, lleno de recuerdos felices, o al menos eso pensábamos. Habíamos ido muchas veces juntos, siempre disfrutando de la brisa marina que despeinaba sus cabellos y del sonido del oleaje rompiendo contra las piedras. Pero esta vez algo era diferente. Su mirada, antes tan cálida y alegre, parecía esconder una oscuridad que no lograba entender. No dijimos nada, típico de padres distraídos que piensan que son paranoias pasajeras de la adolescencia. Sin embargo, conforme el día avanzaba, aquella sombra creció. Después de la caída, recuerdo claramente cómo nuestras voces temblaron mientras intentábamos protegernos el uno al otro. El miedo, la confusión, pero era Clara quien permaneció quieta en la cima, como si algo invisible
la sujetara, como si luchara contra un monstruo interno que nadie más podía ver. No fue hasta que ella se acercó, con los ojos vidriosos y la voz quebrada, cuando la realidad golpeó con una fuerza devastadora. Ella empezó a contar una historia que parecía sacada de una pesadilla. Una historia que nadie podría haber imaginado, y mucho menos haber creído. Nos confesó que llevaba años cargando con ese secreto, uno que la había consumido y que ahora la había llevado a un límite insospechado. Nos habló de sus luchas internas, de cómo en realidad no era la hija que creíamos conocer, sino alguien diferente, alguien con un pasado enterrado en mentiras, en dolor, en miedo. Pero lo peor era entender por qué nos había visto como enemigos, por qué había sentido que empujarnos era la única salida para sobrevivir. Intenté procesar cada palabra mientras el dolor me atenazaba. Como una niña, nuestra Clara podía albergar tanto tormento sin que nadie lo notara. ¿Cómo podía un alma tan joven esconder una verdad tan oscura y, peor aún, actuar en consecuencia? Ella nos dijo que no era su culpa, que había sido víctima de circunstancias que escapaban a su control, que nunca quiso lastimarnos realmente. Pero esas palabras, aunque suavizan el corazón, no borran la realidad de la caída ni la sensación de traición. Mientras el sol comenzaba a esconderse tras el horizonte, nos dimos cuenta de que todo lo que sabíamos sobre nuestra familia, nuestro hogar y nuestro futuro estaba a punto de cambiar para siempre. La hija que creíamos entender y amar había guardado un secreto tan grande que nos había empujado literalmente al borde del abismo. Literal y figurativamente. Y ahora nos enfrentábamos a una encrucijada. Aceptar ese pasado oculto o dejar que destruyera lo poco que quedaba de nosotros. Las horas que siguieron fueron un torbellino de emociones. Incredulidad, tristeza, rabia y, sobre todo, una necesidad urgente de comprender. Cada respuesta que buscábamos parecía abrir una nueva puerta a un misterio aún más profundo. Descubrimos que la vida de Clara no había sido solo la nuestra, sino que estaba marcada por una red de engaños que se remontaba a antes de que ella naciera. Sus verdaderos orígenes, las personas que la habían protegido o perseguido, y un pasado que nos arrastró a un mundo que jamás imaginamos. Y entonces entendimos algo fundamental. Aquella caída no fue solo un accidente ni un acto de locura, sino el reflejo de una guerra interna mucho más profunda. Mientras intentábamos recomponer nuestros cuerpos y nuestras mentes, supimos que teníamos delante un camino difícil e incierto. Clara, nuestra hija, no era solo la víctima de sus demonios, sino también la llave para desbloquear verdades que hasta entonces parecían enterradas bajo capas de silencio y negación. Lo que había empezado como un día tranquilo en el acantilado se había tornado en el inicio de una búsqueda desesperada, una que nos llevaría a enfrentarnos a nosotros mismos y a los secretos que definieron nuestra familia. Y pese al dolor, pese al miedo, entendimos algo. No nos abandonaríamos, no aún, pero justo en ese momento, mientras la noche nos envolvía, una última pregunta quedó flotando en el aire. ¿Qué tan lejos estaban dispuestos a llegar Clara y nosotros para reencontrarnos? Para sanar, para descubrir la verdad completa, porque una cosa era cierta, y lo sabíamos tan bien como el frío de la piedra bajo mi cuerpo. El secreto que guardaba no era solo una maldición, sino también la clave de nuestra supervivencia. Y entonces, con todo nuestro ser a punto de estallar entre la esperanza y la desesperación, supimos que estábamos destinados a ir más allá del acantilado, más allá del dolor, porque a veces en las caídas más trágicas se encuentra el camino hacia la redención. Pero para eso debíamos atrevernos a mirar al abismo y pisar el oscuro sendero que Clara nos había marcado con sus lágrimas y su silencio de 20 años. Así,
Con la incertidumbre apretando el pecho, con el cuerpo magullado y la mente en llamas, cerré los ojos por un instante y respiré hondo. Tenía que ser fuerte, por mí, por mi esposo, por Clara, porque el misterio no terminaría ahí. Apenas estaba comenzando. No sentía nada, salvo el frío que se colaba en mi piel rota y el suave temblor que me recorría el cuerpo. La vista estaba borrosa. La sangre manaba sin cesar por mi rostro y el sonido se mezclaba con un zumbido lejano que parecía cubrir todo. A lo lejos, escuché esa voz que reconocía al instante, la voz de mi esposo, de Vicente. «No te muevas, Ana. Finge que estás muerta». Su susurro no debería ser tranquilizador, pero había algo en su tono que, aunque cargado de miedo, parecía más desesperación que cualquier otra cosa. Mi cabeza giraba suavemente mientras trataba de entender qué había pasado. Un instante antes estábamos los tres y ahora estaba yo en el suelo destrozada y nuestra hija, ausente, lo confieso. Mi mente vacilaba entre la incredulidad y la negación. ¿Cómo podía ser que nuestra propia hija, la niña que creímos inocente durante 20 años, hubiera empujado a sus padres de un acantilado de 30 metros? ¿Qué tormenta interna hacía que esa mirada dulce y aparentemente inocente se tornara en algo así? Me quedé inmóvil, intentando escuchar más cosas, pero solo sentía mi respiración irregular y el latir de mi corazón sin mucha fuerza. Vicente seguía ahí, flexionado junto a mí, y por su mirada supe que él también luchaba por mantener la calma. Aunque por dentro estaba roto, hasta ese momento la vida había sido una montaña rusa, sí, pero dentro de un carril que creíamos seguro. Una casa de apariencias perfectas, risas en la superficie, y ese lazo que nos unía como familia a prueba de todo. Pero ahora, viendo suyo ese rostro bañado en lágrimas y rabia contenida, me di cuenta que todo ese tiempo habíamos vivido con una sombra que no queríamos ver. Aquella sombra era nuestra hija, y un secreto que escondía más profundo que cualquier herida visible. La historia de nuestra familia era más complicada de lo que alguna vez imaginamos. Cuando nació Gabriela, pensamos que habíamos sido bendecidos con una niña sensitiva, quizá un poco más inquieta que la mayoría, pero llena de vida y amor. Nunca sospechamos que bajo esa piel suave y esa risa contagiosa se escondía un tormento que la consumía desde temprana edad. La dulce Gabriela, que siempre se quedaba en silencio, mirando al vacío por largos minutos, fue acumulando en silencio un secreto que nos iba a cambiar la existencia. Ahora ahí estábamos, tendidos en el borde de la desesperación, con huesos rotos y capítulos sin cerrar, enfrentando la verdad que todos habíamos evitado. Porque Gabriela no es solo una hija con problemas, es la guardiana de un misterio que nos ha mantenido prisioneros. ¿Por qué nos empujó? ¿Cuál es el peso invisible que la llevó a ese extremo? Lo peor era que ese secreto no se había materializado de repente. Llevaba 2 décadas gestándose en silencio, alimentando su resentimiento y su dolor. Vicente me sostuvo la mano con fuerza, sus dedos como raíces tratando de mantenerme anclada a esta realidad que se desmoronaba. «Ana, tienes que mantener los ojos cerrados, por favor», me rogó, y en ese momento supe que nuestra batalla apenas comenzaba, que la caída física era solo el comienzo. La caída emocional, la verdadera precipitación, acababa de empezar. Teníamos que llegar hasta el fondo de ese abismo oscuro, aunque nos destruyera en el camino. Recordé entonces las pequeñas señales que habíamos ignorado, excusado o descartado como caprichos de adolescente. Las noches en vela de Gabriela, sus escapadas no contadas, sus silencios tan elocuentes como gritos mudos, la manera en que evitaba mirarnos a los ojos. No éramos padres perfectos, eso era cierto, pero amamos a nuestra hija con la fuerza de 1000 tormentas. Y sin embargo, había algo que se nos escapó por completo, algo que transformó su amor en un abismo peligroso. Cuando intenté moverme otra vez, Vicente apretó aún más su mano. «Ni lo pienses.
Anna, hay algo más allá de esta caída que necesitas saber, algo que ella estuvo ocultando todo este tiempo. Su mirada se perdió hacia arriba, donde el acantilado parecía cerrarse como una boca hambrienta que había intentado tragarnos vivos. No pude evitar preguntarme cuánto tiempo más podríamos resistir sin rompernos por completo. Pero entonces, justo cuando la desesperanza comenzaba a ganar terreno, un nuevo sonido nos llegó desde el borde. Una voz ahogada, un sollozo que parecía venir de Gabriela. Había regresado. O lo que quedaba de esa niña que un día amamos sin reservas. Su figura temblorosa apareció, con ojos llenos de una mezcla indescriptible de miedo, rabia y algo que parecía arrepentimiento. «Papá, mamá, lo siento», balbuceó, y por un momento la barrera invisible entre nosotros pareció resquebrajarse. Quería acercarme, preguntarle por qué habíamos estado tan ciegos. Pero Vicente me detuvo con un gesto. «No todavía», murmuró. «No hasta que ella pueda explicarlo todo». Y yo ahí, entre el dolor físico y el abismo emocional, comprendí que este no era solo un accidente o un acto irracional. Era la culminación de años de secretos enterrados, de mentiras disfrazadas de protección y de un amor que sin querer se había vuelto una carga pesada. Nuestro mayor error fue pensar que conocíamos a nuestra hija, cuando en realidad habíamos sido extraños siempre. El sol comenzaba a caer, tiñendo el acantilado con tonos de sangre y fuego, y desde ese instante comprendí que no habría vuelta atrás. La caída de 30 metros nos había marcado por fuera, pero lo peor estaba por revelar. Un secreto tan grande que podría destruir no solo a Gabriela, sino también a nosotros. Un secreto que, si lográbamos comprenderlo, y tal vez nos diera una oportunidad para sobrevivir a esta tormenta. Todavía escuchaba el eco de esas palabras de Vicente. «Finge que estás muerta». No era solo una orden, era un símbolo de todo lo que habíamos perdido, todo lo que teníamos que proteger a pesar del dolor y la traición. Porque a veces, para salvar a alguien, tienes que desaparecer primero. Fingir que nada queda, cuando en realidad el mundo entero está a punto de explotar en 1000 pedazos. Y mientras me quedaba ahí, intentando no desmayar, una pregunta se instaló tan profundo que no me dejaría en paz. ¿Qué fue lo que nuestra hija había escondido durante todos esos años? ¿Qué horror silencioso la había convertido en la persona que nos arrojó al vacío? No fueron los huesos rotos los que más dolían, sino la promesa de un secreto enterrado, un misterio que, cuando saliera a la luz, cambiaría nuestras vidas para siempre. Por eso, si estás ahí, escuchando esta historia, quiero que pienses en esto. Algunas caídas no solo lastiman el cuerpo, sino que también revelan verdades que nunca estuvimos preparados para enfrentar. Y a veces, la persona que creíste proteger es la que mejor sabe cómo destruirte desde adentro. Esta es solo la primera herida. La historia está lejos de terminar, porque el verdadero acantilado no son esos 30 metros de caída, sino el abismo que se abrió entre nosotros cuando descubrimos el secreto que Gabriela guardó durante 2 décadas. Un secreto que cambiará todo lo que creímos saber sobre el amor, la familia y la verdad. Y si estás dispuesto a seguir conmigo, prepárate, porque lo que viene no solo romperá huesos, sino también corazones. Y la pregunta que nos persigue ahora es, ¿hasta dónde puede llegar la verdad antes de convertirse en nuestra sentencia? No te muevas. Escucha. Porque esta historia apenas comienza, no podía moverme. Los huesos me dolían como si alguien los estuviera triturando lentamente, y la sangre que bajaba por mi rostro parecía quemar cada milímetro de piel. La caída había sido brutal, un salto de 30 metros desde el acantilado a la tierra rocosa y fría. Pero lo peor no era el impacto. No, lo peor estaba por venir. Escuché a mi marido, su voz tensa pero urgente, casi un susurro. «No te muevas, Ana. Finge que estás muerta».
Quería obedecer, pero cada segundo mi mente daba vueltas buscando entender cómo habíamos llegado a ese momento. ¿Por qué nuestra hija, nuestra niña, había hecho algo tan terrible? Los segundos se alargaron con un silencio inquietante, tan denso que podía sentirlo envolvernos como una daga invisible. Me costó encontrar aire en mis pulmones, pero mientras trataba de recuperar el control, un recuerdo se abrió paso, nítido y frío. Una promesa que habíamos hecho años atrás, un secreto que creíamos enterrado. Y ahora, mientras yacía allí, rota y vulnerable, ese secreto comenzó a resucitar con una fuerza inesperada. Éramos una familia cualquiera, o al menos eso parecía. Julia, nuestra hija, siempre tan callada, tan reservada, casi un misterio en sí misma. Desde pequeña había tenido esa mirada distante, como si el mundo cerrara puertas cuando intentaba abrirlas. Mi esposo, Marcos, era el centro de calma, pero bajo esa fachada firme había grietas que nadie se había atrevido a explorar. Y yo, Ana, la madre que solo quería protegerlos a ambos, sin darse cuenta de que los peligros más grandes a veces vienen de la sangre. La casa en la que vivíamos, ubicada en la costa, parecía un refugio seguro. Las olas, rompiendo contra los acantilados, y el viento salado daban una sensación de eternidad. Pero esa noche, cuando los tres terminamos al borde del abismo, literal y figuradamente, la normalidad se desvaneció por completo. No fue solo una caída física, fue el principio de un abismo emocional que nos arrastraría hacia secretos que ni siquiera Julia había querido contar. La verdad, me di cuenta con un frío profundo, no estaba en la caída, sino en la motivación detrás de ella. ¿Por qué Julia nos había empujado? ¿Qué demonios la había convertido en enemiga de sus propios padres? Mientras el dolor me hacía abrazar la oscuridad del inconsciente, había un susurro en mi interior que exigía respuestas. La voz de Marcos, insistente, no solo me invitaba a quedarme quieta, sino a abrir los ojos a algo mucho más aterrador. No tardó en llegar el momento en que él apareció a mi lado, con las manos temblorosas pero firmes, evaluando mis heridas, mientras miraba al horizonte con ojos que parecían buscar algo más que ayuda médica. Su rostro reflejaba miedo, pero también una especie de determinación dolorosa. Y entonces, sin que pudiera anticiparlo, soltó aquella frase que rompió el equilibrio de nuestra realidad. Ella ha estado luchando con algo que no queríamos enfrentar. Durante años habíamos ignorado las pequeñas señales. Su aislamiento, las ausencias inexplicables, los mensajes encriptados en su diario que nunca nos permitíamos revisar. Habíamos decidido, quizá por temor, que eran simples rebeliones adolescentes, problemas pasajeros. Pero ahora, con la escena del acantilado como testigo, todo encajaba en un cuadro mucho más oscuro. Esa imagen de Julia empujándonos no era solo un acto desesperado, era el grito último de una batalla interna que había crecido en secreto. Los paramédicos llegaron, las luces del hospital iluminaron mis heridas y mi mente, pero ni la mejor atención pudo borrar la sensación de que nuestro matrimonio, nuestra familia entera, estaba fracturándose de una manera invisible y profunda. En el silencio de la madrugada, mientras Marcos se sentaba a mi lado en la habitación, las palabras que pronunció marcaron un antes y un después. Hay algo que debes saber, Ana. Algo que Julia nos ocultó por 20 años. Mi corazón se detuvo. 20 años. Eso no podía ser coincidencia ni un error. Era una verdad que llevaba décadas enterrada, que había estado moldeando cada uno de los gestos de nuestra hija sin que nosotros lo supiéramos. Pero ¿qué clase de verdad podía ser tan poderosa y devastadora al mismo tiempo? ¿Y cómo había logrado Julia cargar con ella hasta el punto de empujarnos a ese abismo literal? Marcos sucumbió a un suspiro largo,
como si el peso de 20 años finalmente cayera sobre sus hombros. Empezó a hablar en voz baja, casi como si estuviera repitiendo una confesión que nunca podía formar en palabras antes. Lo que oí después hizo que el dolor que sentía se volviera insignificante. El secreto, el verdadero secreto, no era solo suyo o mío. Era la raíz de Julia, la razón oculta en su alma por la que había decidido rompernos en lugar de buscar ayuda. Resulta que había un pasado que nunca vislumbramos, un puñado de eventos que cambió para siempre la esencia de lo que creíamos una familia feliz. Marcos y yo, en nuestra juventud, guardábamos un vínculo que había sido roto por una tragedia oculta. Y Julia, en algún momento, había descubierto algo que nos había unido y destrozado al mismo tiempo. Algo que guardó con su vida. Algo que nos involucraba a todos de un modo que aún no alcanzaba a comprender. Mientras Marcos hablaba, la habitación parecía encogerse. El aire se hacía más denso y mis pensamientos se agolpaban sin encontrar reposo. Quería preguntarle 1000 cosas, saber por qué Julia nunca nos lo había contado, por qué eligió el silencio y la violencia sobre la confesión y el perdón. Pero el miedo se volvió un muro, tanto por ella como por nosotros. Y entonces sucedió algo que no esperaba. Una llamada entrante en el móvil de Marcos rompió el momento casi sagrado. Al escuchar el nombre de la persona al otro lado, mi mente explotó en 1000 fragmentos. La voz al otro lado reveló la existencia de otra pieza del rompecabezas. Una conexión que Julia había mantenido con alguien fuera de nosotros, alguien que conocía el secreto y tenía intenciones que aún nadie podía anticipar. El instante se congeló. Nuestra hija, la chica que nos había empujado desde un acantilado, no solo estaba luchando con la sombra del pasado familiar, sino que había estado al borde de algo mucho más grande y peligroso, algo que amenazaba con arrastrarnos a todos, vivos o muertos, a un pozo sin retorno. Respiré profundamente. Busqué en mis venas la fuerza que tendría que tener para enfrentar no solo el dolor físico, sino la tormenta emocional que acabaría con cualquier ilusión que creíamos tener. Pero, sobre todo, comprendí que esta historia, la nuestra, apenas estaba comenzando, y que para sobrevivir a lo que venía necesitaríamos descubrir cada uno de los secretos que Julia había enterrado. En ese momento comprendí que el abismo no era solo el acantilado contra el que había caído. El verdadero abismo estaba en las sombras que una hija puede ocultar, incluso a los padres que la aman más que nada. Y esas sombras podían ser más temibles que cualquier caída. No podía quedarme quieta, aunque Marcos me lo pidiera. Debía levantarme y enfrentar esa verdad, porque era la única forma de salvarnos a todos, o al menos intentarlo. Pero antes de hacerlo, una pregunta quedó flotando en el aire, como un cuchillo girando lentamente. ¿Qué había hecho nuestra hija durante 2 décadas para merecer vivir con un secreto tan peligroso? ¿Y qué tan lejos estaría ella dispuesta a ir para protegerlo? El silencio nos envolvió de nuevo. Pero ahora ya no era el silencio de la muerte, era el silencio de un futuro incierto, plagado de misterios que aún teníamos que desentrañar. Un futuro en el que nada volvería a ser igual, y lo peor, lo más aterrador, estaba por revelarse. No sentía nada al principio, solo el dolor agudo que se extendía por cada fibra de mi cuerpo. Mientras yacía en el suelo, con la garganta áspera y la sangre brotando sin cesar por mi cara, pude escuchar el susurro de mi esposo, tan cerca y a la vez tan lejano. «No te muevas, Ana. Finge que estás muerta». Su voz era un remedio amargo, un intento desesperado por mantenernos a salvo, aunque ninguno de los dos podía estar seguro de contra quién estábamos exactamente defendiendo la vida en aquel acantilado perdido.
El impacto de caer 30 metros no fue lo peor. No, lo peor estaba por venir. La verdad que nuestra hija había estado guardando con tanto celo detrás de sus ojos, la verdad que nunca quisimos escuchar y que ahora emergía con toda su fuerza demoníaca, como un tsunami que arrasa con la poca calma que creíamos tener. Mientras luchaba por mantener la conciencia, pensé en todo lo que nos había ocultado. ¿Durante cuánto tiempo? ¿Por qué? ¿Y qué clase de monstruo habíamos criado sin darnos cuenta? Nuestra hija siempre había sido diferente. Desde pequeña, sus miradas esquivas y sus silencios inquietantes levantaban sospechas. Pero la negación nos era un refugio cómodo. Decíamos que era la típica rebeldía adolescente o una etapa pasajera. No era solo eso. Había algo oscuro rondando en su interior, algo que ni siquiera su sonrisa podía ocultar. Recuerdo aquella vez que la vi desaparecer en medio del bosque, sin avisar. Corrí tras ella con el corazón en la garganta, pero no me encontró. Se había esfumado como un fantasma. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba la ventana y el cielo rugía su tristeza, algo en mí se quebró. Sabía que había secretos a punto de estallar y temía lo que descubriríamos. Volviendo al acantilado, con el cuerpo hecho un caos, la adrenalina y el miedo se entrelazaban. Podía oír pasos, voces apagadas, pero ninguna familiar. Mi esposo seguía junto a mí, con la mano temblando mientras intentaba detener la hemorragia. En el fondo, ambos sabíamos que ya nada sería igual después de esto. La caída no fue accidental, eso se volvió claro al instante. Nos habían empujado. ¿Pero quién? ¿Por qué? Y lo más devastador, ¿por qué nuestra propia hija era la sombra detrás de todo esto? Las heridas dolían, pero el dolor más profundo estaba en el abismo que crecían entre nosotros. La niña que creímos conocer era un misterio mucho más complejo, con secretos escondidos bajo capas tan gruesas como el hielo. Cuando la policía llegó con sus preguntas y sus teorías, le entregué una mirada definitiva a mi esposo. La lucha apenas comenzaba. En aquel instante, una verdad terrible alzó la cabeza y amenazaba con devorarnos a todos. Y mientras el silencio se abría paso, un susurro llegó hasta mí. Aquel secreto protegido por nuestra hija durante 20 largos años no era solo una mentira piadosa o un simple error. Era algo mucho más oscuro, algo que ella había elegido esconder, y ahora rompía su pacto de mutismo con la violencia más cruel. No sabíamos aún qué nos esperaba, pero el peso de esa revelación ya nos aplastaba. Los escombros de nuestra familia estaban por desmoronarse, y todo comenzó con aquella caída, con ese susurro desesperado que nos pidió esconderse y no movernos. Seguía sin poder moverme, intentando controlar la respiración, pero mi mente giraba frenéticamente. La última vez que vi a nuestra hija fue hace una hora. La idea de que ella estuviera detrás de esto parecía imposible, pero no podíamos ignorar las pistas. Su rostro sereno y sus ojos fríos se entremezclaban en mi memoria con las imágenes esas últimas semanas. Las llamadas que desaparecían sin razón, las noches en vela, largas ausencias e incluso pequeñas amenazas veladas que nos hacía en silencio, como algún oscuro juego que jugaba a escondidas de nosotros. Por meses nos sentimos vigilados, en medio de un juego macabro que no entendíamos. Hasta que aquella tarde, en esa caminata aparentemente inocente por el acantilado, todo explotó. Ella fue la que nos empujó, pero ¿qué la había llevado a convertirse en esa sombra siniestra que había estado tramando en secreto durante todos esos años? Los médicos decían que tendría suerte si sobrevivía, pero nada calmaba el terror en mi pecho. El verdadero peligro no era físico, era lo que estaba por salir a la luz. La historia que nunca nos atrevimos a enfrentar. Y mientras las sirenas se acercaban y mi esposo aferraba mi mano con desesperación, entendí que esta herida en mi cuerpo era solo el comienzo. El verdadero golpe estaba por venir cuando el pasado de nuestra hija se desenrede. Y cuando eso ocurra, no habrá forma de contener la verdad.
Escuché su nombre de labios de la policía, murmurando sobre un historial oculto, un archivo que nadie nos mostró, y testimonios que contradicen todo lo que creímos. Habían pasado 20 años desde que nació nuestra hija, 20 años que nos robaron la inocencia y que ella protegió con la frialdad que solo alguien con un secreto tan grande puede esconder. Pero el silencio empezó a romperse y poco a poco, pieza por pieza, esa verdad oscura se acercaba a nosotros, implacable. Intenté recordar las señales que habíamos pasado por alto, las veces que alguien nos advirtió sin que nos diéramos cuenta, las conversaciones entre susurros, los mensajes ocultos en las sombras. Todo parecía un puzzle distorsionado, con fragmentos que encajaban de manera aterradora. ¿Era posible que nuestra propia hija llevara una doble vida? Una vida que nos mantuvo en la ignorancia mientras se tejía una red de traiciones y secretos. La sensación de traición calaba profundo. Éramos sus padres, la única familia que ella tuvo. Y sin embargo, el nudo que nos había unido se rompía frente a nuestros ojos, como una frágil cuerda que finalmente se quiebra bajo el peso de la verdad. No había espacio para la piedad, solo para la incertidumbre y el miedo. ¿Qué tipo de persona podía empujar a sus propios padres de un acantilado? ¿Qué debía esperar de ella ahora que la máscara caía? Mientras la ambulancia nos levantaba y las sirenas cortaban el aire a nuestro alrededor, una pregunta resonaba en mi cabeza. ¿Qué hay detrás de esa fachada tranquila y seductora que siempre mostró nuestra hija? ¿Qué se esconde en las palabras no dichas, en los secretos enterrados tan profundamente que ni siquiera nosotros pudimos alcanzarlos? Lo único que sabía con certeza es que aquella caída no marcaba el final, sino el inicio de una tormenta mucho más oscura. Y entonces, justo cuando la penumbra me empezó a envolver, un detalle captó mi atención, algo que no había visto antes. En el brazo de mi esposo, una cicatriz que reconocí al instante, una cicatriz que nos conectaba con la verdad más aterradora de todas. Mientras la sangre seguía corriendo y la policía nos miraba con ojos llenos de preguntas sin respuesta, entendí que no solo era nuestra hija la que escondía algo. Nuestra familia entera guardaba un secreto que estaba por destrozarnos. El eco de aquellas palabras sigue retumbando en mi mente. No te muevas. Ana, finge que estás muerta, porque en ese instante lo único que podíamos hacer era aguantar, esperar y prepararnos. Prepararnos para enfrentar no solo el misterio de aquella caída, sino para descubrir por qué la persona en la que confiamos más en este mundo decidió borrarnos de su vida de la forma más brutal. Y lo peor, ¿qué pasará cuando la verdad finalmente nos alcance? Porque el silencio que ella mantuvo durante 20 años estaba por gritar. Y no habría quien pudiera salvarnos entonces. Nunca imaginé que la traición más desgarradora vendría de quien creí mi mayor tesoro, mi propia hija. Allí, tirada junto al abismo, con el cuerpo hecho pedazos y la sangre manando sin remedio, mientras mis sentidos luchaban por aferrarse a la conciencia, escuché la voz de mi marido, apenas un susurro que cortaba el silencio como un filo. No te muevas. Ana, finge que estás muerta. Su consejo parecía extraño, casi milagroso en medio de ese caos. Pero, en ese instante, el peligro inmediato quedó opacado por el peso de una verdad inimaginable que por 20 años nos había estado esperando bajo la superficie. La caída fue un torrente de dolor punzante, un estremecimiento feroz que sentí hasta en el alma. ¿Cómo había llegado hasta allí? ¿Qué llevaba a nuestra hija, mi niña, a querer arrancarnos de su vida a sangre y fuego? Mi mente giraba, trataba de sostener esos fragmentos de recuerdo, risas compartidas, abrazos cálidos, promesas que ahora parecían ecos distorsionados, sombras que se habían estado moviendo a escondidas. Y esa chispa inquietante que empecé a notar en sus ojos mucho antes de ese día. El acantilado era más que un lugar de caída física.
Era el símbolo del abismo en nuestro hogar, un precipicio emocional que nadie se atrevió a explorar hasta que fue demasiado tarde. Mientras me esforzaba por no mostrar señales de vida, temblaba no solo por el dolor, sino por la incertidumbre. ¿Estaba él del lado de la hija o solo intentaba protegernos? La tensión era insoportable, y en la lejanía pude oír el crujir de ramas, pasos que se acercaban, como si el silencio hubiese convocado a un nuevo actor en este drama que parecía no tener fin. Los recuerdos volvieron con fuerza, cada uno más inquietante que el anterior. Las llamadas no respondidas, las miradas evasivas, los susurros bajos en la oscuridad. Algo se estaba gestando debajo de la superficie, un secreto tan grande y peligroso que pasó desapercibido por años, camuflado entre las responsabilidades cotidianas y los roles familiares. Y ahora este incidente brutal lo había sacado a la luz, sin advertencia ni piedad. Me di cuenta de que no era solo una traición física, sino emocional, existencial. Nuestra hija guardaba un secreto que podría cambiarlo todo, no solo para nosotros, sino para ella misma. Entonces escuché cómo mi marido respiraba entrecortadamente, como si estuviera luchando con sus propios demonios. «No abras los ojos», me ordenó con urgencia. «No digas nada hasta que sepamos qué hacer». Su voz temblaba y en ese temblor reconocí miedo. Un miedo cruel, porque significaba que lo que habíamos creído seguro ya no existía. Mientras tanto, la figura de nuestra hija se acercaba lentamente. Su rostro una mezcla imposible de emociones. Ira, culpa, desesperación. Sus ojos evitaban los míos, pero su silencio era el grito más fuerte de todos. En ese momento, la confianza se rompió como vidrio, y la pregunta que nos atormentaba era simple y terrible. ¿Por qué? No tardó en salir a la luz algo que no esperaba. Un dato, una pista, una confesión accidental que puso todo en perspectiva. Descubrimos que ella había vivido una doble vida, una red de mentiras tejida con una habilidad impresionante. Había estado saliendo con alguien que nosotros no aprobábamos, pero el matiz era mucho más oscuro. Esa persona no era alguien cualquiera, sino alguien con un pasado que amenazaba con derrumbar no solo nuestro matrimonio, sino nuestra idea misma de familia. Y a pesar de todo, no fue su relación prohibida lo que nos llevó a ese acantilado, sino la acumulación silenciosa de resentimientos y secretos que nunca vimos venir. A medida que trataba de procesar cada nuevo detalle que oía desde el suelo, sentí que la realidad se deshacía en mis manos. El pasado que creí conocer se retorcía, se transformaba en una sombra oscura que nos había estado acechando sin aviso. Mi esposo, que hasta hace minutos parecía nuestro salvador, comenzó a mostrar grietas en su fachada. Las dudas aparecieron. ¿De qué lado estaba realmente? La verdad tenía capas, y cuanto más intentábamos desentrañarlas, más nos hundíamos en un mar de sospechas y traiciones. Y justo cuando pensaba que estaba a punto de entender, otro giro cortó la escena, llevándonos a un lugar todavía más inesperado, me recordó. Irónicamente, a aquellas noches en que mi hija apenas pronunciaba palabra, como si escondiera un mundo entero detrás de su mirada muda. ¿Era un acto? ¿Una súplica silenciosa? ¿O simplemente el peso de un secreto insoportable? Y si era así, ¿por qué nos había elegido como sus víctimas? La caída desde el acantilado, pese a toda su brutalidad, parecía menos grave en comparación con la devastación interna que se abría paso delante de mí. Cada minuto que pasaba era un recordatorio de que nada volvería a ser igual, y que tendríamos que enfrentar una verdad tan cruda como el filo de la roca hacia la que habíamos caído. Aunque sentía mi cuerpo desmoronarse, mi mente no descansaba. Intentaba recomponer el entramado de esa noche fatal, buscando pistas en cada palabra susurrada, en cada gesto contenido. Mi esposo se mantenía a mi lado, vigilante, protector, aunque con una expresión que nunca pude descifrar del todo. Mientras ella permanecía cerca, silenciosa, observándonos con ojos que ya no reconocía.
Aquel momento estaba congelado en la frontera entre la vida y la muerte, entre el amor y el odio, entre el perdón y la condena. Y yo sabía que, una vez superada esa caída física, tendríamos que saltar juntos a otro abismo, el de la verdad que estaba a punto de ser revelada. La pregunta ahora era, ¿hasta dónde estábamos dispuestos a llegar para descubrir esa verdad? ¿Podríamos sobrevivir y sanar después de que todo el castillo de confianza se derrumbara en un solo instante? Porque lo que ninguno podía imaginar era que la historia aún tenía más vueltas, más capas ocultas, más mentiras disfrazadas de verdades, más razones inesperadas que explicarían no solo el empujón, sino el silencio de 2 décadas. Y mientras toda mi fuerza se concentraba en sobrevivir, en no moverme para evitar un daño mayor, sentí una certeza helada. Nuestra hija había cambiado para siempre. Y nosotros para siempre también. Todo esto sucedía en un instante tenso, donde cada segundo podía ser el último. La sangre seguía descendiendo lenta por mi mejilla, mezclándose con la tierra y las hojas del suelo. Las sombras de la noche comenzaban a tomar forma, y junto con ellas, el terror de lo desconocido crecía implacable. Pero en medio del caos, una chispa insospechada de coraje apareció en mí. Un impulso que nacía de lo más profundo. No iba a dejar que esta historia terminara en tragedia sin encontrar una respuesta, sin abrir esa caja negra que tantos años habíamos ignorado, porque el secreto que ella guardaba, aunque terrible, era también la llave para entenderlo todo. Así que con el cuerpo dolido y el alma temblando, me aferré al susurro de mi esposo y a la sombra de mi hija, sabiendo que esa noche cambiaríamos para siempre. Y que, a pesar del miedo, justo ahí, en el borde del abismo, comenzaba una búsqueda que ninguno de nosotros podría detener. La verdad había salido de su escondite, y el misterio solo acababa de comenzar. No te muevas, Ana. Finge que estás muerta. Esas palabras resonaron en mi cabeza como un eco sobrenatural, mezcladas con el dolor punzante que atravesaba cada hueso roto. Mi cuerpo yacía en el frío suelo, la sangre brotando incesante de una herida en la mejilla. Miré hacia arriba y vi las cortinas de hierba que se mecía suavemente en el borde del acantilado, apenas todavía visibles bajo la luz tenue del atardecer. El horizonte, tan vasto y silencioso, parecía burlarse de mi tragedia. «No te muevas», susurró mi esposo, su voz apenas un hilo cargada de miedo y urgencia. «Ella está ahí arriba, mi hija, aquella niña que había crecido en nuestra casa, que habíamos amado con una intensidad que no sabíamos explicar. ¿Cómo pudo hacer algo así? ¿Cómo alguien tan cercana, tan confiable, tan parte de nuestro mundo, empujarnos al vacío?» En ese instante el mundo se partió en dos, antes y después del acantilado, antes y después de la verdad. Miré a mi esposo, sus ojos empañados por el terror y la confusión. La sombra de nuestra hija se recortaba en el borde, inmóvil, como si el tiempo también la hubiera detenido para contemplar la tormenta que había desatado. No hubo pánico en su rostro, solo una calma extraña, casi fría, algo que jamás había visto antes. Los segundos se convirtieron en eternidades. Traté de recordar qué había cambiado. Cuando la inocencia de nuestra niña había tomado un camino oscuro. ¿Qué secreto se escondía tras esa mirada esquiva y esas noches de silencio absoluto? Aquel empujón no había sido un accidente. No podía serlo. De repente un sonido más allá del susurro. Una voz que no reconocí inmediatamente. Lo que escuché me heló la sangre más rápido que la caída. «No se darán cuenta hasta que sea demasiado tarde», dijo con una calma que desafiaba la desesperación que sentía. No era nuestra hija, eso era seguro, pero ¿quién más podría conocer nuestro terrible destino? El dolor era insoportable, pero algo más me quemaba por dentro. La necesidad de entender, la obsesiva urgencia de descubrir qué misterios guardaba esa niña que habíamos criado como a una flor. Algo en mí se resistía a aceptar la realidad. Ella, nuestra propia hija, había desatado esta pesadilla. Mi esposo trataba de calmarme.
Ana, por favor, respira. Te prometo que todo va a estar bien. Pero primero tienes que quedarte quieta. Su voz temblaba. No sabía si intentaba convencerse a sí mismo o a mí. Aquel momento era nuestro límite, la línea que no podíamos cruzar sin ver lo que había detrás. El ruido arriba se hizo más intenso. Un movimiento, un crujido, la presencia latente de alguien que no debía estar ahí. Miré hacia donde mi esposo seguía mirando, y por un breve instante la silueta de nuestra hija apareció, pero esta vez diferente, como si llevara un peso invisible que la aplastaba. ¿Qué secreto era tan terrible que la había empujado a hacer lo impensable? Sentí un mareo y cerré los ojos, no solo por el dolor, sino porque tenía miedo de lo que iba a descubrir. Historias como esta no terminan bien, al menos no sin que algo más oscuro salga a la luz. Y yo no estaba lista para ese capítulo, no todavía. Sin embargo, dentro de mí, una chispa de determinación empezó a arder. Si ella podía hacer esto, si había escondido algo por tanto tiempo, merecía saber la verdad. Por nosotros, por ella. No te muevas, repetí en mi mente, un mantra para mantenerme viva, para no apagar la esperanza. El misterio de nuestra hija se había convertido en un abismo aún más profundo que el acantilado mismo. Un pozo donde la traición, la culpa y el amor se entrelazaban de una forma que no podía comprender. Pero sabía que la caída no había sido lo peor. Lo peor estaba por venir. Cuando el secreto que había guardado durante 20 años se revelara, y con ello, la verdadera razón por la cual había querido deshacernos. En medio de la oscuridad que se apoderaba lentamente, la única certeza era que nada volvería a ser igual, porque en esa sombra, entre susurros y mentiras, algo mucho más siniestro y doloroso aguardaba. Y yo estaba atrapada en el centro, rota, pero no rendida. Porque antes de morir saltando, necesitaba entender qué demonios había empujado a mi propia hija a hacerme caer al vacío. Las preguntas se agolpaban en mi mente, cada una un filo afilado. ¿Qué verdad estaba escondiendo? ¿Por qué había permitido que el odio o el miedo crecieran dentro de ella tanto tiempo? Y sobre todo, ¿qué papel jugábamos mi esposo y yo en aquella historia terrible? El sonido de pasos apresurados se acercaba. No sabía si eran amigos, enemigos o simplemente extraños que no entendían el caos que habíamos vivido. Pero esa presencia inevitable significaba que todo estaba por ser descubierto. Sentí el frío de la noche llegando, mezclado con la sangre y el polvo que manchaban mi cuerpo. Y entonces una luz trepidante iluminó la oscuridad. Una linterna, una figura que bajaba despacio por el acantilado y detrás de ella, la figura que hasta entonces había sido un misterio que temía enfrentar. Los ojos de mi hija se encontraron con los míos, no con arrepentimiento, sino con la calma de quien sabe que ya no puede esconder nada. En ese instante entendí que el secreto no era solo suyo. También era nuestro, el de toda nuestra familia. El abismo que creíamos físico era apenas una metáfora de lo que había caído en nuestras vidas. Y mientras intentaba mantenerme consciente, supe que no me quedaba más opción que enfrentar la verdad, por más dolorosa y oscura que fuera. Porque lo peor, sin duda, no había sido la caída de 30 metros. Lo peor, lo más devastador, era revelarnos quién era realmente nuestra hija y qué historia oculta había estado esperando 20 años para salir a la luz en el momento más cruel imaginable. Y ahí, en el suelo helado, con el corazón latiendo a punto de romperse, me prometí que esta historia no terminaría así, porque para sobrevivir, para salvar lo que quedaba de nosotros, tenía que descubrir qué secreto nos había empujado literalmente a ese acantilado. Pero eso es lo que te contaré en la próxima parte, porque la verdad va mucho más allá de una caída, y nadie está preparado para lo que está por venir. No te muevas, Ana. Finge que estás muerta. Su voz era un susurro, apenas audible, entre el crujir de las ramas y el viento helado que nos envolvía tras aquella caída de 30 metros.
Yo sentía cada hueso quebrado como si ardiera bajo mi piel. La sangre manchaba mi rostro, el sabor metálico inundando mi boca, y sin embargo, lo peor no era el dolor ni el vértigo que me daba al pensar que podíamos morir allí mismo. Lo peor era el silencio que siguió, una quietud que pesaba mientras yo yacía en el suelo, y un secreto largamente guardado comenzaba a emerger en el aire, más aterrador que cualquier herida. Habíamos confiado en nuestra hija durante 20 años, en su sonrisa, en su mirada brillante, aquella joven que siempre fue nuestro orgullo. Nunca imaginamos que escondía algo tan oscuro, tan incomprensible. Todo se desmoronó en ese instante, como si la caída hubiera abierto no solo nuestro cuerpo, sino también la verdad oculta detrás de esas 2 décadas. Quería moverme, gritar, pedir ayuda, protestar por la injusticia de haber sido traicionados por alguien que amábamos, pero mi cuerpo no respondía. Y mientras la desesperación crecía, escuché la otra voz, esa que no esperaba, la de nuestra hija, que se acercaba con pasos lentos y pesados, como si cargara un peso invisible. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cuándo una hija se convierte en una amenaza mortal para sus propios padres? La idea era absurda, casi inimaginable, pero ahí estaba frente a nosotros. Aquella caída fue solo el comienzo, un símbolo de la grieta que se había abierto en nuestra familia, una grieta que ni siquiera sabíamos que existía. Pero entonces esa grieta se hizo abismo, y en ese abismo la verdad empezó a salir a la luz. Quizás pensaste que era un accidente, o que alguien más estaba detrás, pero no, fue ella. La niña a la que cuidamos, que criamos con amor, la misma que ahora nos miraba con una mezcla de rabia, dolor y algo que no podía definir. Todo el mundo tenía secretos, pero el nuestro, el suyo, era de otro nivel. A medida que luchaba por mantener los ojos abiertos en medio de la oscuridad, pensamientos frenéticos cruzaban mi mente. ¿Por qué? ¿Qué podía haber hecho para merecer esto? ¿Y qué debía hacer ahora? Si fingía estar muerta, ¿qué pasaría? La incertidumbre era un veneno más potente que el que corría por mis venas. Sentí su respiración cerca, y algo en su voz, un susurro cortante, me heló la sangre más que la caída. No era solo una caída, mamá. Era un mensaje para ti y para papá. Por fin entenderán lo que hicimos por tantos años. Ese hicimos resonó en mi cabeza como un disparo. ¿Qué había hecho? ¿Qué nos estaba diciendo? No pude evitar recordar todos esos momentos de nuestra vida juntos, las decisiones que tomamos, pero el dolor me devolvió a la realidad al instante. Mi esposo seguía a mi lado, pálido, agotado, pero firme. «No te muevas, Ana», me repitió. «Esto no ha terminado». La noche había descendido por completo y las sombras a nuestro alrededor parecían cobrar vida. En ese momento juré que descubriría la verdad, que resistiría, aunque con cada minuto que pasaba, sentía cómo la oscuridad nos envolvía por completo. Nunca imaginé que el mayor peligro vendría de la persona que más amábamos. Pero allí estaba, la realidad más cruel de todas, esperándonos tras ese acantilado, y ese secreto que había permanecido oculto 2 décadas estaba a punto de cambiarlo todo para siempre. ¿Quién era realmente nuestra hija? ¿Qué nos había ocultado? Y más importante aún, ¿qué nos esperaba después de ese momento? Esto no era solo una historia de supervivencia, era una historia de traición, secretos y la frágil línea que separa el amor y el odio. Y justo ahí, en ese suelo frío y amargo, comenzaba la verdad que jamás pensamos enfrentar.